Muy buenas. Este es el siguiente video que estamos poniendo a su disposición para hablar sobre otro tema del curso. Este video vamos a introducir vamos a introducir el contenido de corriente eléctrica y resistencia. Eh, Hasta ahora en los otros dos temas que hemos visto, siempre consideramos las cargas que estaban quietas. Todavía estábamos dentro del ámbito de la electrostática, o sea, las cargas todavía estaban estáticas, estaban quietas. Incluso cuando calculábamos en la ley de Coulomb la fuerza electrostática, esas cargas seguían quietas. O sea, sabíamos que si las, entre comillas, soltábamos, las cargas se iban a empezar a mover porque iban a recibir una fuerza neta. Pero no estudiábamos qué pasaba cuando se movían esas cargas. Simplemente las consideramos en el instante en que las cargas estaban quietas, qué fuerza ejercía una sobre la otra. Por ejemplo, en el caso de dos cargas, en el caso de placas, sabíamos que había un campo eléctrico y que, bueno, las distribuciones de cargas iban a hacer que se movían iba a aparecer una fuerza, que se iban a sumar vectorialmente, etcétera. Y veíamos todo eso, pero no estudiamos qué pasaba con ese movimiento de las cargas. Bueno, ahora vamos a empezar a estudiar qué pasa, sobre todo en los materiales conductores, vamos a hablar ahora. Ya habíamos dicho en alguno de los videos, en el primer video, si mal no recuerdo, que los conductores tenían la propiedad, lo habíamos comentado, y no vamos a entrar mucho en detalle, pero sabemos que los conductores tienen la propiedad de que los electrones que son más externos al átomo, o están en las capas más externas del átomo, que se llaman las bandas de conductividad, se pueden mover libremente esos electrones. No pertenecen tanto al átomo, de alguna manera. Y cuando se les pone en ese conductor un campo eléctrico externo, o se lo somete a una diferencia de potencial en sus extremos, eh, esos electrones se empiezan a mover. Obviamente, como los electrones tienen carga negativa, se mueven en el sentido contrario al campo externo que pongamos. Pero lo que sucede es que se mueven. ¿Está bien? Y después vamos a ver cómo en un conductor ese movimiento, lo que vamos a llamar portadores de carga, en este caso van a ser los electrones, pero en general en algún otro material eh, podría ser otro tipo de iones. Eh, bueno, ese transporte, ese, no transporte, digamos, ese movimiento de portadores de carga va a transportar energía, digamos, desde una batería, que vamos a ver en el próximo video como que es una batería. Vamos a no ver demasiado detalle, pero sí ver como una batería, sin mencionar que una batería transforma de alguna manera energía química en una diferencia de potencial, en un voltaje, o sea, en lo que vamos a llamar energía eléctrica. Y con esa diferencia de potencial podemos conectarlo a un conductor que va a transportar energía y en ese conductor podemos introducir un dispositivo, ya sea un condensador, una resistencia que vamos a hablar ahora en un rato, o puede ser un motor, y esa energía eléctrica que va a conducir el, el conductor, valga la redundancia, va a conducir esa energía, va a pasar por el motor o por el condensador o la resistencia y lo transformará en otra energía. La resistencia puede ser energía de calor. En, en un condensador de placas se va a empezar a cargar en una diferencia de potencial. Vamos a ver eso cuando veamos en los circuitos de resistencia condensador, por ejemplo. O puede ser que el motor lo transforme en energía mecánica. ¿Está bien? Y eso vamos a ver a medida que veamos circuitos que van a ser los próximos temas, vamos a ir viendo un poco más eso. Ahora vamos a estudiar eh, una propiedad, no una propiedad, digamos, vamos a definir primero una cantidad que se llama corriente eléctrica, voy a compartir pantalla, para un material conductor. En realidad la corriente se puede definir para cualquier material. Como dijimos, nosotros vamos a trabajar mayoritariamente con materiales conductores, por lo menos por ahora. Entonces, imagínense que tengo
un segmento de conductor, que puede ser un cobre, por ejemplo, que tiene una forma alargadita así, una sección A, incluso por acá también es sección A. Eso quiere decir que tomé un segmentito de largo L, pero de tal manera que la sección es constante. Ese largo es como un cilindrito. Y sabemos que por ahí circulan portadores de carga. Supónganse que empieza a circular corriente. Vamos a definir ahora lo que es la corriente, pero circular corriente ya me están entendiendo, que es que los portadores de carga se empiezan a mover dentro del material. Sabemos que son electrones, como mencionamos, pero por ahora para la definición no vamos a usar, no vamos a precisar que sean electrones, pueden ser cualquier portador de carga. Se están moviendo ahí, en ese color verde. Entonces, la que se define como intensidad media, que es la que vamos a usar ahora en principio, es la cantidad de carga que atraviesa esta sección por unidad de tiempo. O mejor dicho, si en un cierto tiempo, que le voy a llamar delta t, mido cuánta carga pasa, el cociente entre esa carga y el tiempo es lo que voy a llamar intensidad. Y lo voy a llamar intensidad media, que lo medí en un cierto tiempo finito, la cantidad de carga que pasó por esa sección, e hice la división. La cantidad de carga sobre el tiempo es la intensidad media. También esto es intensidad de corriente. En este caso media, ¿no? Porque es para un tiempo finito, que se llama, un tiempo que tiene una cierta duración determinada. Cuánta carga pasó. Y hacer el cociente, por supuesto. Ahora, puede pasar, podemos definir lo que se llama intensidad instantánea, una intensidad que dependa del tiempo, cuando la carga que pasa por ahí puede depender del tiempo en general. Esto lo voy a aclarar porque quizás lo usemos un poco cuando veamos circuitos RC, que hay corrientes instantáneas, corrientes que pueden depender del tiempo. En ese caso se define como, bueno, si uno tiene que hacer el límite para delta t tendiendo a 0 de ese delta q sobre delta t. Y ustedes quizás lo hayan visto en matemática, la notación. Esto quiere decir la derivada de q respecto a t, porque ahora q, si q, la cantidad de carga que pasa depende del tiempo, puedo hacer esa derivada. Y voy a tener una función del tiempo, que es la derivada de q respecto a t, que es la intensidad instantánea de corriente. Como dijimos, por ahora vamos a quedarnos, por lo menos en este video, con la intensidad de corriente intensidad media. Y vamos a suponer que la intensidad es constante, pero, o sea que es una intensidad que no depende del tiempo. Pero repito que cuando veamos circuitos RC, seguramente veamos intensidades, el concepto este de intensidad que sí depende del tiempo, por eso lo dejamos definido aquí. Acá separado voy a poner las unidades de la intensidad, que por definición sería coulomb por segundo, como ven aquí, delta Q sobre delta T, el Q, dijimos que en el sistema internacional de unidades está en coulomb, el delta T es segundos, el tiempo en segundos, y esto se le llama amperios. Y se lo denomina con la letra A. Muchas veces también lo que vamos a ver es que un amperio es una cantidad muy grande, a veces se usa, sobre todo, vamos a tratar con miliamperios o incluso microamperios. O sea, quiero decir que así como el coulomb era una cantidad vieron que era una cantidad de carga bastante grande, por eso a veces usábamos el microcoulomb o incluso nanocoulombs. En los amperios, un amperio también es una cantidad bastante grande de intensidad de corriente, por lo tanto vamos a usar quizás un miliamperio, del orden, perdón, de miliamperios o microamperios.
Eh, bueno, podemos intentar ahora, voy a borrar esta parte que ya definimos. Por favor, pausen el video si no les quedó algún concepto claro. Y si me equivoqué en algo, por supuesto, pueden hacérnoslo saber en, en las clases de teórico práctico, los martes y jueves, en la mañana y en la tarde. Eh, entonces, podemos intentar entender cómo es la intensidad, cómo funciona la intensidad, si quieren, a partir de los portadores de carga, entendiendo un poco más cómo se mueven los portadores de carga. Vamos a asumir ahora que sí, que son electrones los que están eh, circulando, digamos, o los que se están moviendo ahí. Voy a poner algunos, nomás sabemos que todos estos son electrones. Entonces, en este segmento, vamos a decir que hay n portadores de carga, n electrones que sabemos en este segmento, que es lo que podemos ver que es la cantidad de carga que hay total dividido E. Eso va a ser el número de portadores, n, y delta Q entonces va a ser n por E. Algo que vamos a utilizar es la densidad de portadores de carga, que es el número de portadores de carga por volumen, por unidad de volumen. Eh, el volumen aquí, lo voy a escribir aquí. Todavía no confundan B con un voltaje. Después vamos a introducir voltaje cuando veamos resistencia, pero por ahora no estamos metiendo ningún... Hay un voltaje ahí porque se están moviendo las cargas, pero no lo estamos describiendo todavía ese voltaje. Simplemente B va a ser el volumen. El volumen que es área por largo en esta sección cilíndrica que me tomé. ¿Está bien? Entonces, digamos que podemos decir que el número de portadores de carga, por otro lado, es n chica por B, que es n por A por L, por lo que vimos aquí arriba que el volumen es A por L. Bien, entonces de aquí podemos decir que delta Q, la cantidad de carga, es n por A, vamos a escribirlo mejor, disculpen, n por A por L por E, ¿está bien? Por un lado, o sea, la cantidad de carga que pasa en función de la sección transversal, del largo, de la carga unitaria que transporta el electrón, E, y de la densidad de portadores en este segmento que tomé, que es N chica. Ahora, supongamos que estos portadores de carga, o estos electrones, se mueven con una velocidad v, una velocidad media, ¿no? Vamos a suponer la constante a lo largo de este segmento de conductor. Si uno agarra un segmento suficientemente chico puede suponer eso. Y entonces, si quiero saber cuánto tiempo demoran en pasar esta sección transversal, o este segmento que tomé, simplemente uno sabe, bueno, si la velocidad media es v, eso quiere decir que L sobre delta t es el tiempo que demoran en atravesar segmento, ¿sí? de conductor. Es, bueno, V es L sobre delta t, o sea que delta t va a ser L sobre V. Muy bien, entonces con delta Q, la cantidad de carga que pasó en cierto tiempo, dividido ese tiempo, que ya lo tengo aquí, L sobre V, puedo calcular la intensidad media que pasa en ese segmento de conductor. La intensidad más que pasa, la intensidad en ese segmento de conductor. Delta Q sobre delta T. Y eso va a ser igual. Delta Q lo tengo aquí, que es N por A
por L por E, dividido L sobre B. Ahora dividir entre L sobre B es multiplicar por B sobre L. L por E por B sobre L. Y ahora ven que el largo se me cancela, porque está en el numerador y el denominador. Entonces tengo que la intensidad es N por E por B por A. ¿Está bien? Entonces puedo caracterizar la intensidad en términos de cantidades, digamos, que puedo llamar un poco microscópicas, que son la velocidad, esta velocidad V que se llama velocidad de arrastre de los electrones, o de los portadores de carga en general, la carga de esos portadores y la densidad de portadores en ese volumen que me tomé, en ese volumen de segmentito que me tomé, de conductor, segmentito de conductor que me tomé. ¿Está bien? Entonces, simplemente para mencionar, a esto se le llama J, que es densidad de corriente. No sé si lo vamos a usar mucho, simplemente para que lo tengan, lo sepan. Se llama densidad de corriente. Eh, es un vector en realidad, porque si esto en realidad el V es un vector y J es un vector, si bien I no es un vector. La intensidad, ya, a ver, de paso aclaro, la intensidad le vamos a poner un sentido, porque las corrientes pueden ser que circulan, pueden ser positivas o negativas. La intensidad siempre se pone por convención. Si uno pone una intensidad que dice que lo pone con una flecha así, vamos a ponerlo acá. Si uno dice que la intensidad va así, quiere decir que una carga positiva se movería en la dirección que puse la intensidad. Por lo tanto, los electrones se mueven, o sea, los electrones se moverían en el sentido opuesto en el que yo pongo la intensidad. ¿Está bien? Es así la convención. Eh, Eso quiere decir que, voy a ponerlo acá en otro color, si los electrones se mueven para mi derecha, la intensidad será a mi izquierda. También porque son electrones los que se mueven. Entonces, cuando pongo una flecha en un sentido con la intensidad, repito, la intensidad no es un vector por definición, porque son una carga que es un escalar sobre el tiempo, que lo consideramos escalar, pero sí le pongo una flecha porque, como dijimos, son portadores de carga que se mueven y pueden ser cargas positivas o negativas y tenemos que poner una convención para qué sentido se van a mover de alguna manera. Entonces, o para qué sentido van a transportar la carga, digamos. Entonces, si uno pone una flecha en una intensidad, por ejemplo, en este lado, y a la izquierda aquí, quiere decir que un portador de carga positivo se está moviendo en este lado, hacia mi izquierda. Es decir, los electrones se mueven a la derecha. ¿Está bien? Y bueno, la densidad de corriente, como estaba diciendo, sí es un vector, pero no vamos a entrar mucho en eso. Es una cantidad microscópica, lo que sí depende puede depender de cantidades que caracterizan el material de J. Quizás vemos un poquitito más de eso después. Pero ahora me gustaría introducir el siguiente tema. Esto es lo que respecta a corriente. Por favor, pausen y quédense con todos los conceptos que vimos. Ahora vamos a definir un poco la resistencia. Entonces voy a hacer dibujito de nuevo. Perdón, del conductor. Pero, digamos, visto un poco más de lejos, ¿no? Este segmentito de conductor que habíamos visto. Y ahora voy a poner sobre el conductor una diferencia de potencial delta V.
o un voltaje. Le pongo delta V, a veces se le pone V solamente, yo para que no quiero que se confunda con el volumen que pusimos antes. Delta V, estoy hablando de la diferencia de potencial. Entonces este segmentito del conductor en sus extremos lo sometemos a una diferencia de potencial, por lo tanto va a haber, si se acuerdan, un campo eléctrico interno. Interno quiere decir que va a estar dentro del conductor, eh, que va a ser proporcional al largo, perdón, el delta V es proporcional al largo, por lo tanto, E, si quieren, es delta V sobre L. El campo eléctrico es delta V sobre L. Pero lo que quiero medir acá es la intensidad. Supónganse que, bueno, yo someto a este segmentito a una diferencia de potencial y mido la intensidad que circula. Ahora lo vuelvo a poner a la derecha la intensidad. Supongo que circula en esta dirección. Y grafico, esto se puede hacer en un experimento con un material, con varios materiales. Uno puede ver que si yo grafico la intensidad en función de la diferencia de potencial, tengo una recta que pasa por el origen. No todos los materiales cumplen esto. A los materiales que cumplen esto se les llaman materiales ómicos. Vamos a definir entonces la resistencia como delta V sobre I. Esto es para cualquier material. La resistencia es delta V sobre I. En general puede depender de V y de I. Vamos a aclarar que en el sistema internacional, en el sistema internacional de unidades, la resistencia se mide en volt por ampere, por definición, delta V es en volts, y la intensidad en amperios, habíamos dicho, y esto, por definición, es ohm, en homenaje a la persona que vio este comportamiento en ciertos materiales. Entonces, ¿qué pasa en esos materiales? Esto es una definición general, delta V sobre I. Pero en estos materiales, como vemos, acá, si es una recta, que, es decir, que si quieren la intensidad que pasa por el conductor es directamente proporcional a la diferencia de voltaje que ponga. Y si invierto el voltaje, invierto la intensidad, es que quiere decir que doy vuelta a la flechita. Si cambio la polaridad, si se quiere, del voltaje, si cambio positivo por negativo. Por eso en esta zona sigue siendo una recta acá abajo. Esto es constante. El R, en este caso, es constante. ¿Por qué? Bueno, esto es, si quieren acá, I sobre delta V es la pendiente de esta curva. Y esto, por definición, es 1 sobre R y es constante. Para estos materiales, acá vamos a poner materiales ómicos, que son los que cumplen que cuando hago esa gráfica es una recta. O si quieren, de nuevo, la intensidad es directamente proporcional al voltaje que se pone en ese segmento. Entonces, si 1 sobre R es constante, bueno, eso quiere decir que de aquí deduzco que R es constante. O sea que la resistencia del material es independiente de la intensidad que circule o es independiente también de la diferencia de voltaje que se ponga entre los extremos. Esos son materiales ómicos. ¿Está bien? De nuevo, lo que definí aquí en la izquierda es para cualquier material, pero en cualquier material la resistencia puede depender de la intensidad o del voltaje, o incluso de la temperatura, etcétera, de muchas cosas. Es simplemente delta V sobre I, hago esa cuenta y chau, para un régimen dado. Pero, como decimos, ahora en el lado derecho aparecen los materiales ómicos que tienen esta particularidad que la resistencia es constante. Es decir, es independiente del delta V o de la intensidad. Es una característica del material.
Quiero aclarar que no todos los materiales son óhmicos. Por eso en realidad esto es la ley de Ohm es una ley empírica. Es decir, no es una ley fundamental, es una ley que se ve en ciertos materiales y en ciertas aproximaciones también. Cuando la diferencia de potencial no es demasiado grande, porque incluso en materiales que son óhmicos para ciertas diferencias de potencial, es decir, un R más o menos constante en cierta diferencia de potencial, en diferencias de potenciales muy grandes cambian su comportamiento y ya no son óhmicos en ese régimen. Pero, aclarando eso, vamos a decir que nosotros, generalmente cuando pongamos dispositivos en circuito, las resistencias, van a ser óhmicas, o sea, van a ser resistencias constantes, o por lo menos en los regímenes que nos vamos a mover, en los regímenes de diferencia de potencial que nos vamos a mover, vamos a suponer que esas resistencias son constantes y no van a depender de la diferencia de potencial. Y por lo tanto la intensidad que circule no va a depender. Es decir, la resistencia no va a depender de la intensidad que circule tampoco en esa resistencia. Paga la redundancia. Bien, como ejemplo de material no óhmico, son materiales también que son importantes. Son los semiconductores. Hay muchos materiales, los transistores, por ejemplo, que si yo grafico la intensidad en función del voltaje o de la diferencia de potencial, hay una recta cuando delta V es positivo, pero cuando cambio la polaridad se vuelve casi cero. Cuando invierto la polaridad. O sea, que cambio el V, digamos, la terminal positiva pasa a negativa y viceversa. Vemos que casi no circula corriente. Esos son materiales semiconductores. Transistores tienen aplicaciones en tecnológicos hoy en día. Y son ejemplos de materiales no óhmicos. Bien. Déjenme mostrarles, por último, para terminar este video, cómo se puede calcular o cómo se puede relacionar la resistencia con el tamaño, la longitud de la sección del conductor y del material. Otra vez voy a dibujar la sección del conductor ahora, un poquito más grande. Mejor lo voy a hacer así. Tenemos la sección y el largo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si aumentamos al doble el largo del material? ¿De acuerdo? R es delta V, lo someto a una diferencia de potencial, delta V, sobre I. ¿Qué pasa si aumento al doble el largo del material? Entonces, el delta V, ¿se acuerdan que el delta V es más o menos en magnitud, estamos hablando, ¿no? No estamos haciendo el producto escalar de E por L, pero es más o menos el campo eléctrico por L. Entonces, si el campo eléctrico es más o menos constante, se aumenta al doble. Si dejo un campo eléctrico constante, se aumento al doble el largo, voy a aumentar al doble la diferencia de potencial entre los extremos. Entonces, eso quiere decir que la resistencia aumenta al doble. Repito, aumento al doble el largo, entonces aumenta al doble la diferencia de potencial entre sus extremos y por definición aumenta al doble la resistencia. Es decir que la resistencia, si quieren, es proporcional al largo. Por otro lado, si aumento el área al doble, ¿qué pasa?
el área de la sección transversal, el A. Bueno, si se acuerdan, la intensidad, acá lo voy a escribir, era J por A. J que, de acuerdo, que era N por E por velocidad de arrastre. Pero lo que importa acá es que la intensidad es proporcional al área. Entonces, si aumento el área al doble, aumento la intensidad al doble. Y por definición, como es delta V sobre I, disminuyo a la mitad de la resistencia. Entonces puedo decir que la resistencia, repito, aumento el área al doble, aumento la intensidad al doble, por definición disminuyo a la mitad la resistencia. Es decir, que la resistencia es inversamente proporcional al área. De estas dos podría decir que la resistencia es directamente proporcional a el largo sobre el área. Y puedo escribir R igual a L sobre A con una constante de proporcionalidad que le llamo la resistividad. Y esto es una propiedad, la resistividad es una propiedad que depende del material. ¿Está bien? Esto ρ es resistividad del material. El cobre tiene un valor, el hierro tiene otro, el tungsteno tiene otro. Están las tablas de valores para estos. Las tablas de valores de resistividad para cada material. Y las unidades de ρ, unidades en el sistema internacional, pueden darse cuenta que estos metros, metro sobre metro cuadrado es metro. Pueden verlo que es, pueden darse cuenta que es ohm metro. Repito, esto es largo es m, el área está en metros cuadrados, y cuando paso para este lado, digamos, me va a quedar metro acá, y la resistencia estaba en ohms. ¿Está bien? Es ohm metro. Solamente para mencionarlo, también a veces se caracterizan los materiales, en vez de escribirlo o sea, de hacer las tablas de su resistividad, se usa usar su conductividad, que se llama sigma. No confundir con la densidad de carga sigma de las placas paralelas que habíamos visto, pero tiene esta letra por convención. Sigma conductividad, que por definición es 1 sobre ρ. Y las unidades de sigma, como ρ es ohm metro, será ohm a la menos 1, metro a la menos 1. ¿Está bien? Por último, ahora sí lo último, antes de terminar el video, en los materiales ómicos, vamos a borrar un poco esto, pausen por favor para repasar los conceptos. Por último, podemos caracterizar, vamos a dejar esto, vamos a borrar esto de acá. Como decía, podemos la ley de Ohm puede ser que decir que delta V sobre I es una constante. Esta es una ley macroscópica, que se llama, porque uso diferencia de potencial e intensidad que los mido macroscópicamente. Uno puede deducir lo que se llama una ley de Ohm microscópica y relacionar con elementos microscópicos como son J, que dijimos que es N por B, perdón, N, que era el número, el N chica, que era el número de portadores por unidad de volumen, por E, la carga de cada portador, que es el electrón en este caso, por la velocidad de arrastre, que son todas características microscópicas del material, y podemos relacionarlo con la resistividad, que es una característica del material también, microscópica. Entonces, ¿se acuerdan que, bueno, si R es, estoy repitiendo lo que escribí arriba, delta V sobre I, y es constante, uno puede ver, ¿se acuerdan que delta V es E por L, más o menos, acá, y es J por A,
No voy a poner ese punto para no confundir con producto escalar. Y por lo que tenemos aquí arriba, fíjense que R, dijimos que era rho L sobre A. Es decir, rho L sobre A es EL J por A. Y fíjense cómo se me van los L de esta igualdad, se me van los A. Es decir, que de acá puedo decir que J es 1 sobre rho por E. O, como ya habíamos visto, J, 1 sobre rho es sigma por E. Esto sí, ahora, acá como lo deduje de una manera un poco no muy cuidadosa, es simplemente esto para mostrarles, cuando lo vean, que también esto se le llama ley de Ohm, se llama ley de Ohm microscópica. A ver. Ley de Ohm microscópica porque está relacionando cantidades que dependen del material microscópicas como la conductividad, sigma, el campo eléctrico que le aplico y la densidad de corriente. ¿Está bien? Eso simplemente por si lo ven, que lo tengan, no creo que lo vayamos a usar mucho. Pero quiero decir que, por ejemplo, delta V es igual a R por I, con R constante. Y decir que J es igual a sigma por E. Una digamos, la versión macroscópica, es decir, delta V igual a R por I, con R constante, es la ley macro, digamos, la ley de Ohm macroscópica, y J igual a sigma por E, que acá, si bien no lo definí como vector, sí son un vector, E es un vector y J es un vector, y J igual a sigma por E, como decíamos, es la ley de Ohm microscópica. Bueno, los dejo por acá, creo que ya tenemos suficiente material para este video. En el video que viene vamos a hablar un poco más sobre la fuerza electromotriz, que le llamamos la FEM, y cómo eso se puede usar cómo eso es una batería, más o menos cómo funciona, medio no muy detalladamente, pero más o menos descriptivamente cómo funciona una batería y cómo se usaría en un circuito eléctrico. Bueno, hasta luego, nos vemos en el próximo video. Chao.